Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Criminología. Estamos hablando de la introducción a sus principios. Hablemos de los procesos de infracción de las normas y de reacción a la infracción de ellas. El objeto de la criminología es el proceso de infracción de las normas o leyes. ¿Por qué se infringen las leyes? Esto nos lleva al estudio de las causas del delito, que es uno de los principales objetos de la criminología, la génesis de las conductas desviadas o divergentes, mediante lo cual le es posible la predicción como base de la prevención o el control del fenómeno estudiado. Este es el objeto de la criminología, desde una perspectiva etiológica, averiguar las causas del delito para explicarlo y también para prevenirlo. La investigación etiológica del delito lleva a la formulación de las teorías criminológicas. Objeto de la criminología también lo son las reacciones al fenómeno delictivo. El objeto de la criminología no es sólo la explicación causal del delito, sino también el control y prevención del delito, la respuesta al fenómeno delictivo para prevenirlo y controlarlo. Pero la criminología no decide qué penas o medidas hay que imponer, sino que de eso se ocupa la política criminal. En la política criminal no influyen únicamente los estudios empíricos sobre la prevención y el control del delito, sino que también influyen aspectos éticos, jurídicos, constitucionales, políticos, económicos y sociales. La criminología tendría que intervenir con sus aportaciones para diseñar programas de prevención y control del delito, basados en los acontecimientos obtenidos con el estudio de las causas del delito. Asimismo, estos programas o medidas de prevención y control del delito deberán ser evaluados para comprobar su eficacia y también el criterio de costes y beneficios. Hay que evaluar la intervención que se realiza sobre el fenómeno criminal, si la reacción frente al mismo es eficaz o no. Hablemos de otros posibles objetos. La medición del delito. Con la medición del delito realizamos un estudio del número de delitos que se cometen en un determinado territorio, en un periodo de tiempo, en un país, en una región, en una ciudad, en un barrio. Pueden medirse la delincuencia en general, todos los delitos que se cometen, o bien realizar una medición por tipos de delitos o por delitos concretos. La medición del delito también permite observar y conocer la evolución de la delincuencia a lo largo del tiempo o de periodos amplios de tiempo, la tendencia de la criminalidad para conocer si aumenta o disminuye. Asimismo, podemos conocer la comisión de delitos en todos o casi todos los países y comparar las tasas de delincuencia de unos países con otros. También podemos estudiar la concentración de la comisión de delitos. Los instrumentos de medición del delito que utiliza la criminología son las estadísticas oficiales, las encuestas de victimación y los estudios de autoinforme. En cuanto a la elaboración de las leyes penales, es en este proceso donde se pregunta cómo y por qué se elaboran las leyes penales. Aquí es fundamental estudiar por qué unos comportamientos son considerados delitos y otros no. ¿Qué variables o factores sociales, políticas y económicas afectan a la creación y aplicación del derecho? No todas las conductas socialmente dañosas son tipificadas como delitos, por lo que es necesario estudiar los criterios que se tienen en cuenta para la elaboración de las leyes penales y otras consideraciones más, entre ellas, si se tiene en cuenta el interés general o el de determinados grupos sociales. La criminología intenta explicar las conductas de los participantes en el sistema legal, describiendo las variables que les afectan. Y esto lo hace de la siguiente forma. La teoría del conflicto establece como una de sus hipótesis la importancia de factores como la raza, clase y sexo en la creación y aplicación del derecho penal. Esta hipótesis genera un conflicto político-criminal, ya que nuestro sistema de derecho prohíbe estos factores y, por el contrario, establece como parámetro el hecho cometido con independencia de consideraciones personales del autor del delito. Esta hipótesis, en cambio, en el ámbito de la criminología, se mueve en el terreno de la refutación científica. La criminología describe y explica la realidad concediendo una importancia decisiva a la observación, como por ejemplo las entrevistas estadísticas, la observación participante, los cuestionarios de autoinforme, etc. Aspira a ser objetiva en el sentido de la búsqueda de la verdad y de que sus propuestas sean independientes de los puntos de vista de quienes las hacen. De este modo, la criminología confía en la existencia de un mundo real independiente de los sujetos. Pretende, por tanto, estar libre de valores. Estos, en principio, tienen un ámbito de aplicación en legitimación ética y propiamente discursiva.
Para la elaboración de las leyes penales es necesario conocer la realidad social de manera científica para conseguir la legitimidad de las mismas. Este conocimiento científico de la realidad social lo proporciona la criminología. Pero la criminología encuentra limitaciones para llegar a un conocimiento científico de la realidad social, entre otras, las limitaciones del conocimiento para acceder a la realidad social, el conocimiento real de la criminalidad con los datos que nos aportan las estadísticas y las limitaciones que las mismas contienen, y la limitación que encuentra la criminología al ceñirse a hechos políticamente determinados. En este ámbito habría que estudiar los intereses de los distintos grupos sociales en definir qué conductas constituyen delitos y si predomina el interés de los grupos dominantes en la sociedad o el de los grupos o grupo que detentan el poder. También es importante considerar que no es suficiente con que una conducta esté definida como delito en las leyes, sino que además la sociedad también tiene que sentir que esa conducta es constitutiva de delito, porque el delito es una construcción social. Hablemos de la conducta desviada. Esta se propuso, debido a los problemas que plantea el delito como objeto de la criminología, sustituirlo por conducta desviada, concepto más amplio que el concepto jurídico de delito y en el que se incluiría este. El concepto de delito es un concepto formal. La criminología tiene por objeto la conducta delictiva realizada y trata de comprender los motivos por los que se llevó a cabo, los factores que influyeron en la misma, elementos estos que no se contemplan en el concepto de delito que nos proporciona el derecho penal. Las conductas desviadas infringen normas sociales. Si se adoptan las conductas desviadas como objeto de la criminología, se amplía en demasía el objeto de la criminología y hay que tener en cuenta que muchas conductas desviadas no revisten la gravedad suficiente para ser tomadas en cuenta, porque no afectan de forma grave a bienes o intereses sociales. La sociología, dentro de la polémica creada acerca de la necesidad de elaborar un concepto de delito propio de la criminología, propuso sustituirlo por el de conducta desviada, concepto más amplio que el de delito y en apariencia neutral que se avenía mejor con los caracteres e intereses de la criminología. La sociología de la desviación del comportamiento desviado, que surgió en los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, llegó a Europa en los años 60 del siglo XX y ofreció a la criminología sustituir el concepto de delito por el de conducta desviada. La criminalidad se convirtió en parte central de la desviación, en la que también se incluyeron el consumo de alcohol, drogas, prostitución, suicidio, las personas sin hogar, etc. Sin embargo, con ello no se eliminó el aspecto de comportamiento, pues muchos de los ejemplos mencionados fueron asociados con elementos deficitarios de la personalidad y la investigación giró entonces a la búsqueda de la antisocialidad. Se partió de la existencia de elementos sustanciales comunes entre desviación y criminalidad, con posibilidad de transposición o de la existencia de factores que explicaban ambas. El concepto de desviación permitía, de forma más sutil que el concepto de delito, establecer la medida respectiva de comportamiento tolerado y no tolerado, conocido por medio de la marginación social, la criminalización y la psiquiatrización. Quizás incluso pudiese concretar también la resocialización y las necesidades pedagógicas. El objeto de estudio de la criminología no debe limitarse al comportamiento antisocial real, definido como tal por la sociedad, sino también por el comportamiento antisocial percibido, entendiendo este como aquello que los ciudadanos consideran conductas desviadas, más allá de su realidad objetiva y que modula su forma de ver e interactuar con su entorno. Si ampliamos el objeto de estudio a los comportamientos antisociales percibidos, estamos adelantando los estudios. Aquí introducimos la visión de seguridad, inseguridad, síntomas de las tendencias actuales de la criminología de la prevención. El concepto de desviación social también recibió críticas debido a que es un concepto relativo, circunstancial y subjetivo. No existen conductas que a priori o en sí mismas sean desviadas, porque lo que se considera un acto o una conducta desviado se establece en relación a que el mismo sea parte de las expectativas sociales. Estas expectativas cambian, ya que la mayoría social o la sociedad define en cada momento, en cada época, lo que es normal y lo que es desviado. Este concepto es impreciso y está sujeto a cambios, por lo que no aporta un concepto seguro y sólido, a la vez que establece para la criminología.
Por otra parte, y es otra de las críticas que se hacen al concepto de desviación o conducta desviada como objeto de la criminología, es un concepto subjetivo y valorativo. Críticas que se hacían al concepto legal de delito, con lo que no se superan los problemas que plantea el concepto de delito como objeto de la criminología. En la sociología de la desviación, el concepto criminológico de delito era más complejo que el concepto jurídico penal de delito porque se tenía que introducir en el proceso de observar y se materializaba en el proceso mismo, si bien, claro está, no con su resultado, era el proceso mismo. La criminología investiga, por ejemplo, cómo surge la criminalidad por complicados procesos de atribución y no atribución. En este aspecto no puede aceptar nada dado jurídicamente de forma previa, sino que el derecho penal es concebido como modelo o marco para observar lo que se incluye y lo que no, respectivamente, cómo se modifican dichos marcos para poder incluir o no determinadas formas de conducta. Y quizá tenga suerte y llegue tras él por qué y el por qué no. La criminología no ha buscado su salvación en la desviación como nuevo concepto de referencia, sino que con ayuda de este ha dado al delito su carácter de proceso. Los actos desviados no son objeto de la criminología, pero tienen un papel importante en la misma. Muchas conductas desviadas son estudiadas por la criminología y pueden ser explicadas con las teorías criminológicas que se encargan de la explicación del delito. No es posible elaborar un concepto criminológico de delito autónomo, que prescinda de las valoraciones legales formales como pretendieron las formulaciones del delito natural y de conducta desviada, porque los intentos que se han hecho en este sentido lo que hacen es sustituir el concepto normativo, recogido en la ley, el concepto legal, por otro concepto menos valorativo, pero más ambiguo e impreciso. El enfoque iteracionalista del Leveling Approach propone un concepto definitorial de delito. Elimina la posibilidad de elaborar un concepto criminológico de delito independiente del control social y de su funcionamiento. Estas teorías no aceptan los intentos de crear un concepto material, ontológico de delito, niegan la existencia de este concepto porque el concepto de delito depende del control social y de las instancias criminalizadoras. Una conducta será calificada de delito porque es etiquetada como tal por procesos de definición y selecciones sociales, muy discriminatorios, que actúan con arreglo al criterio del rol y del estatus del afectado. Puesto de manifiesto que no es posible formular un concepto de delito propio de la criminología, los enfoques sociológicos, el modelo de interaccionismo simbólico y el modelo del conflicto han puesto de manifiesto la insuficiencia del concepto formal y estático de delito que asumió la criminología clásica. La criminología como ciencia empírica no puede conformarse con el concepto normativo de delito, con la definición legal, puesto que el delito tiene una naturaleza en buena parte de construcción social. Le interesa a la criminología la definición de delito que realiza la sociedad, la policía, la administración de justicia, además del proceso de elaboración de las leyes. La criminología investiga cómo surge la criminalidad a través de complejos procesos de atribución y no atribución. Por este motivo, la criminología no puede aceptar sin más lo dado por el derecho de forma previa. El derecho penal solo puede ser el modelo o el marco para observar qué conductas se incluyen y cuáles no. El enfoque del Leveling Approach tuvo el mérito de contraponer definición y atribución o imputación. El análisis criminológico se encarga de observar la atribución de los hechos y los procesos de selección. La relación entre definición y comportamiento, constatada por la criminología del Leveling Approach, permite conocer los procesos de no atribución, de no imputación y que llevan a hacer invisibles a determinados infractores. No hay acuerdo unánime sobre el objeto de la criminología. Este se ha ido ampliando con el tiempo y con las nuevas direcciones de la criminología, pero actualmente sí que hay acuerdo en que la criminología se tiene que ocupar, al menos, del estudio del delito, del delincuente, de la víctima y del control social, y puede ampliar, como ya lo ha hecho, su interés por el estudio de otros objetos.